Hola, ¿cómo están? Esta es nuestra presentación de nuestro trabajo final. Hicimos una investigación sobre el teatro en los años 60 y 70 para la materia de Historia Social de la Comunicación en el Mundo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la carrera Comunicación Social y Periodismo. Bienvenidos a nuestro podcast como resultado final de nuestro trabajo. Se llama Teatro, Política y Resistencia en Bogotá. El podcast en el que exploraremos el teatro que se convirtió en una herramienta de reflexión, de lucha y transformación en Colombia durante la década de los 60 y los 70. Soy Tatiana Bejarano Y Michelle Calderón. Para adentrarnos en cómo el teatro en Bogotá no solo cambió la escena cultural del país, sino que también se convirtió en un escenario clave de resistencia social y política. Así es, Tatiana. Hoy discutiremos cómo, a través de la revista alternativa y el análisis de Pablo León, podemos entender cómo los movimientos de teatro en Bogotá se conectaron con los movimientos sociales y políticos del momento, desde la crítica a la burocracia y la censura hasta el teatro como una forma de lucha en los barrios y las universidades. Pero sin antes, entramos a nuestra sección, el contexto social y político del teatro en Bogotá, para que nuestros oyentes se ubiquen. Para empezar, es fundamental entender un contexto en el que el teatro se transformaba en una herramienta política en Bogotá. En la revista alternativa, una de nuestras fuentes fundamentales de los años 60 y 70, sus artículos destacaban a los grupos de teatro universitario y popular. Comenzaron a usar sus escenarios no solo para el arte, sino como espacios de movilización social. Como menciona los artículos de esa época, el teatro se convirtió en una vía para cuestionar la injusticia social, el abuso del poder y la violencia del Estado. Cabe recordar que la revista alternativa era de las luchas populares que se representaban en ese momento. Alrededor de todos sus artículos, en sus textos y en su sección Cultura, se reflejaban muchas de estas posiciones del teatro en ese momento y cómo se reivindicaban en ese lugar. Exactamente. Y es que estos grupos teatrales no solo se enfrentaron a la censura, sino que también se encontraron con una fuerte represión política. En ese sentido, el trabajo de grupos como La Candelaria y La Mama fueron bastante claves. Eran voces contestatarias que no solo ofrecían una crítica al sistema, sino que también eran directamente perseguidos por un activismo político. En su relación con la revista alternativa podemos ver cómo el teatro de esa época se convierte en un acto de resistencia. ¡Piedad, señora! ¡No lo permitáis! ¡Quieren llevarme a la hoguera otra vez! Está escrito. ¡Están locos de odio! Está escrito. ¡Sus ojos son horribles! Está escrito. Está escrito. ¡Sus miradas! Está escrito. ¿Por qué me gritan? ¿Por qué me odian? Claro, Michelle, y eso claramente se puede ver en los textos de revista alternativa, donde se documenta la persecución, las detenciones y la tortura que vivieron los miembros de estos grupos. Como lo dice Pablo León, una de nuestras fuentes fundamentales, en el cual también dentro de sus investigaciones están muchos textos, citaremos tres. Uno de ellos se llama El teatro, la mama y el M-19. El teatro y la insurgencia política compartían un mismo enemigo, dicen un Estado represivo. La mama, por ejemplo, no solo representaba las luchas de los trabajadores del teatro, sino que también reflejaba la crítica directa a las estructuras del poder. Vamos a entrar en la segunda sección, el teatro como espacio de agremiación y autonomía. Entonces, otro de los aspectos claves en la revista alternativa es el debate sobre la agremiación de los teatros. Entonces, los grupos teatrales, especialmente los universitarios, estaban profundamente divididos. Unos querían alinearse con las corporaciones oficiales, que en este caso es como la Corporación Nacional del Teatro, y ellos lo que buscaban era obtener recursos y apoyo.
pero otros, como los miembros de la Candelaria y la Mama, preferían mantener la autonomía total para seguir siendo críticos independientes. Siempre ha estado esa división, tal vez sí, tal vez no. Pero la autonomía en el teatro fue un tema recurrente siempre. Alternativa reflejó cómo el Festival de Teatro, como el Festival Nacional del Nuevo Teatro en 1974, buscaba precisamente esa independencia, llevando el teatro a los barrios y a las comunidades sin intervención del gobierno. Este tipo de iniciativas fueron vistas como una forma de resistencia cultural que desafiaba el control del Estado sobre las formas de expresión. Antes de levantarse el telón, el movimiento en la escena que precede a la inauguración del tercer Festival de Teatro Colombiano se acentúa en los tradicionales oficios: reajuste de bastidores, limpieza del piso, colocación de reflectores y demás elementos escénicos, culminando con el telón que se levanta para poner frente al público el eterno milagro del teatro. El tercer Festival de Teatro fue inaugurado por el señor Ministro de Educación, doctor Abel Naranjo Villegas. Señoras y señores, hace 2 años dije en esta misma sala las palabras iniciales del primer Festival del Teatro. Era un movimiento entre sorpresivo y escéptico, dirigido por espíritus entusiastas, de los cuales podía uno pensar que caerían en la misma falla de nuestra psicología nacional. Este es el plano de un tren Pullman cuyo nombre es Hiawatha. Hoy, 21 de diciembre de 1930, lo encontramos rumbo Nueva York, Chicago. Señal Memoria. ¿Sabes? Es interesante. Y como dice Pablo León en Arte, Política y Redes Transnacionales, el teatro de esos años también estuvo muy influenciado por redes internacionales. Entonces, los movimientos de izquierda de América Latina y otros lugares en el mundo alimentaron las luchas internas. El teatro de Bogotá no estaba aislado, sino que formaba parte de una red transnacional que luchaba contra el imperialismo y la opresión. Muy bien, y muy importante lo que mencionas, Michelle. Red transnacional. Tenemos una entrevista especial con una teatrista popular que nos hablará sobre la disputa en el discurso teatral en los barrios, los esfuerzos por hacer teatro en medio de tantas dificultades y cómo los espacios de expresión artística se volvían un desafío en esos tiempos. Exacto. Y además nos contará sobre la importancia de fomentar una disciplina corporal, el acceso cultural y la necesidad de apoyo para que el teatro, para el teatro en esos contextos populares. Aprender y desaprender las cosas de todas las artes, pues es como muy complicado, ¿no? Uno en la música tiende a perderse por estar llevando de una forma muy metódica, como muy racional el ritmo en vez de dejarse fluir, ¿no?
Lo mismo pasa como con el teatro, entonces a pesar de que sí hay que tener mucho estudio como para mejorar la técnica, que es precisamente lo que permite también esa sublimidad que dan a veces las obras, ¿no? El experimentar, el presenciar una obra, pues requiere de todos unos conocimientos también, de unos esfuerzos como cualquier otra profesión o cualquier otro trabajo, ¿no? Sin embargo, a veces también hay que dejarle un poquito a la improvisación, ¿no? Como al sentir, a la emoción, al momento. Y el mantener el equilibrio de eso, pues ha sido como, es complejo, ¿no? Sin embargo, es mucho más complejo el acceso a este tipo de obras, ¿no? De disfrute, de expresiones artísticas. Ha sido un poco también delegado siempre como a ciertos privilegios de clase y los mismos espacios, ¿no? Es complicado también culturalmente que la gente pues tenga una disciplina corporal que gire en torno a esto, ¿no? Que pueda entender también por qué es cómo se logran ese tipo de cosas cuando uno es conmovido por un artista en la escena, ¿no? Entonces, pues hay también una cuestión que hace parte de el acceso cultural, de las posibilidades culturales, del mismo discurso estético, pues que a veces separa eso, ¿no? Entonces, pareciera que también hay una disputa por el discurso y por cómo nos formamos frente a esto en los barrios, ¿sí? En los espacios pues populares, porque pues también es muy complicado como acceder a esto, que haya un apoyo de forma como lo hay de otras formas que ofrece la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más difíciles y poder desarrollar también con el tiempo, ¿no? Porque bueno, esa es la otra, cuando uno es maestro o profesor docente de esto, pues también el capital no escapa de eso, ¿no? Y que pareciera que uno tuviera que producir piezas mejor dicho, por horas, es masivo, ¿no? Y pues como comentaba al principio, pues culturalmente no hemos tenido como esa posibilidad de siempre estar con esos lenguajes, con esas habilidades que brinda también practicar una disciplina artística y corporal como lo es el teatro. Por ende, se cree que también el maestro de artes o de teatro pues puede sacar eso fácil, o es el de las didácticas, y por ende no lo es, ¿no? Hay que pasar por una cantidad de cosas que atraviesan también la humanidad de cada uno, pues que permite entender que no todos tienen las mismas capacidades ni entienden igual, y por ende es todo un proceso más que una obra lo que se pretende con esto. Y que en los colegios sea desentendido, pues también ha sido como un reto, ¿no? Ha sido una cosa muy, muy, muy difícil. Ahora entramos a nuestro tercer segmento, el teatro en los barrios y comunidades populares. Uno de los aspectos más transformadores del teatro en esta época fue su conexión directa con el barrio y comunidades populares. A través de iniciativas como el Festival Nacional, los grupos llevaban sus obras a barrios y sindicatos, transformando en estos espacios en escenario de reflexión y una lucha total. Totalmente. Entonces, como lo menciona Alternativa, el teatro no solo se trataba de representar obras en un escenario formal, sino que también se trataba de llevar esa reflexión directamente a la gente. Entonces, el teatro se volvió un espacio en donde podían expresarse de forma política, donde las clases populares podían verse reflejadas en las historias que se contaban, como las luchas por los derechos laborales y la lucha contra la opresión por parte del Estado. Sí, Michelle. De hecho, dentro del análisis de Pablo León, como en su texto Una experiencia estética de lo político, tercer texto, se ve como el teatro en Bogotá fue un vehículo para canalizar las protestas sociales. El teatro no solo expuso las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas, sino que a través de obras como la ópera de 3 centavos, que también fue citada y dedicada en un artículo de la revista Alternativa, se cuestionaba el orden social y la injusticia económica. Bueno, ahora
entraremos con otra entrevista que es de un docente de comunicación social y teatro llamado Duan. Entonces, él nos contará sobre la situación de los artistas durante esos años de agitación política y también nos hablará sobre cómo los artistas eran perseguidos y cómo ser artista en ese contexto era incómodo y peligroso y cómo las posturas políticas influían en su trabajo también. Que había un teatro tradicional y se pasó al experimental. Y sabemos que, o sea, como forma de expresarse los muchachos, como que los reprimían. Y respecto a eso también hubo como un caso en La Mama, en donde metieron a algunos chicos de ahí a la cárcel. Entonces no sé qué opinas respecto a ese tema. Si se sigue dando, si ya de pronto no se da tanto. Pues desde el 2022 que está el presidente que está, evidentemente pues ya no pasa tanto. Claro que en la época de las dictaduras latinoamericanas todos los artistas eran perseguidos, por supuesto los teatreros, pero también Spinetta estuvo muchas veces en la cárcel, Fito Páez, Charly García, en la dictadura de Argentina, y eso implica que ser artista era incómodo porque el arte sí o sí tiene una postura política, incluso decir a mí no me interesa la política es una postura política. Y entonces en ese sentido, por supuesto, a muchos artistas los metieron a la cárcel. Aquí en Colombia también pasó. Y pasó en el 2021, pero de otra manera. Es decir, a las personas que mataron en el 2021, muchos eran artistas. Pero claro, es decir, la policía dispara al que se está manifestando, sin importarle quién es, ¿no? No es como voy a buscar a los artistas a matarlos. Sin embargo, quien se manifiestan son los artistas. Es algo curioso porque es una relación ahí indirecta. Con respecto a la evolución entre el teatro clásico y el teatro experimental, pasa como pasó en Colombia, como dice Julio Flores, todo llega tarde, y a nosotros pues las vanguardias nos llegaron 40 años tarde. Entonces, y llegaron todas juntas, no hubo una transición, siempre ha sido así, acá en Colombia. Entonces, claro, cuando llega el teatro experimental, que por eso está por allá Andrés Caicedo y Enrique Buenaventura por allá en Cali, con el teatro experimental de Cali, comienzan a tomar todas las posturas que vienen desde hace años de Europa, el teatro del absurdo, todas las técnicas de Stanislavski, de Grotowski, de Michael Chekhov, bueno, digamos que todas estas técnicas llegan aquí y rompen con la perspectiva que se tiene, y entonces todo el mundo quiere meter las vanguardias, pues lo que da unos resultados muy interesantes, ¿no? Ahora hablemos de cómo el teatro en esa época no solo fue importante a nivel nacional, sino que también alcanzó visibilidad internacional. En Alternativa se documentaban las giras internacionales de grupos como La Candelaria, que presentaron sus obras en países como México, Venezuela y El Salvador. A través de estas giras, el teatro colombiano no solo visibilizaba las luchas internas del país, sino que también establecía conexiones con otras tradiciones teatrales de izquierda. Parecer, ya nadie en el mundo se preocupa por venir a la gloria. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Es lo que digo. Los buenos van al cielo, los malvados al infierno. Pero aquí, a la gloria, donde están la inmortalidad y la fama, no sube nadie. No me lo explico. Pues es sencillísimo. Los hombres están en crisis en la tierra. Por eso también estamos en el cielo así. Ya nadie sueña con algo grande y noble. No tienen ambición. Yo tampoco me lo explico. Un asco los hombres de hoy. Hace siglos
Vivían músicos, pintores, poetas, qué sé yo. Era una dicha recibirlos y conversar con ellos. Ahora... Sí, ya sé. Tuviste que taparte los oídos hace unas mañanas cuando llegaron ese negro boxeador yanqui y ese argentino jugador de fútbol. En cambio, cuando llegó usted... Ah, ¿te acuerdas? El zar Nicolás II, que alcanzó la gloria en el patíbulo, vino emocionado a saludarme. Oh, el zar me quiere tanto. Por eso, los envidiosos, que no son pocos aquí, dicen que a usted lo han nombrado chambelán de la gloria por influencia... Muchacho. Bueno, voy a intentar otra vez, con los poetas. Dicen que todavía abundan por el mundo. No despertarán, se acuestan tardísimo. ¡Oídme, poeta! Por la mañana se va la luna con 7 estrellas de plata. ¡Amanece! ¡Despertad! ¡Despertad, poeta! No insistas, muchacho, no insistas, baja de ahí. Así es, Michelle. Y León también destaca cómo estos intercambios internacionales ayudaron a fortalecer las luchas en Colombia. En su análisis habla de la importancia de las redes transnacionales que unieron a los artistas y movimientos sociales en América Latina, todos con un mismo objetivo, en el auge claramente de dictaduras y de represión social alrededor de América Latina. Se reunieron estos artistas con diferentes obras para representar sus problemáticas internas y sus luchas. La solidaridad, por ejemplo, en Colombia, como el grupo del teatro y de movimientos guerrilleros, como el M-19, jugó un papel clave en esta época de agitación. Entramos ahora sí en el segmento número 5, reflexión final y conclusión. Entonces, como ya hemos visto a lo largo de este programa, el teatro en Bogotá durante los años 60 y 70 fue mucho más que una forma de arte, ¿saben? Fue una herramienta de transformación social y política, que ya sea a través de la autonomía en los grupos teatrales, su relación con los movimientos populares o sus vínculos con redes internacionales, el teatro se erige como un espacio clave para la resistencia y la reflexión. Exactamente. Y hoy, al mirar estos movimientos desde la perspectiva de Alternativa y de los textos de Pablo León, entendemos cómo el teatro no solo reflejaba la tensión de la época, sino también las transformaba siendo un vehículo de denuncia, resistencia y sobre todo de lucha por un cambio social. Es correcto, y pues el teatro sigue siendo una herramienta poderosa para cuestionar nuestra realidad. Así que, como nos enseñan los grandes movimientos de esa época, nunca subestimemos el poder de una representación artística, porque al igual que en los años 60 y 70, el teatro sigue siendo un espacio vital para reflexionar y pues, accionar, por decirlo así. Gracias por escucharnos en nuestro episodio Teatro, Política y Resistencia en Bogotá. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del teatro en Colombia. Les invitamos a seguirnos, a que nos sigan escuchando en este episodio y reflexionar sobre el papel del teatro en la sociedad. Y hasta la próxima.